poco sentido tendría ser reactivos por nuestra parte en nuestras inversiones justo cuando anuncian o bajadas o subidas o neutralidad en los tipos de interés. ¿Para qué quieres ser reactivo en tus inversiones y tus operaciones entonces? Porque el mercado es un mecanismo perfecto de descuento que ya contempla todos estos eventos en los tipos de interés o eventos futuros conocidos o por conocer. Lo único que tendría sentido por nuestra parte sería tener suficientes habilidades de análisis macrotécnico, que es exclusivamente a lo que se dedica y de lo que hablamos en este podcast, para ir un paso por delante. Y esto lo refleja a la perfección la situación macroeconómica o su reacción de Bitcoin y las criptomonedas antes de que los eventos fueran conocidos por el inversor medio. Y estoy hablando específicamente de los tipos de interés. Considerando que, claro, a día de hoy las criptomonedas han experimentado un ciclo, solo un ciclo de recortes, porque son un activo muy nuevo y en su historia fue en 2019-20 aproximadamente que vivió una bajada este sector, una bajada en los tipos de interés, para ver cómo reaccionó entonces. ¿Y por qué es interesante? Porque a día de hoy estamos viviendo exactamente la misma situación. Es la segunda vez en la historia que las criptos viven este entorno macroeconómico y estas políticas monetarias. Porque en julio de 2019 fue el máximo, vendría a ser el top local de Bitcoin, su máximo local, justo antes de que hubieran recortes de los tipos de interés que empezaran en ese momento, ¿no? Y desde el mínimo, Bitcoin había multiplicado su precio por 4, mientras la Fed mantenía una pausa en los tipos de interés, que casualmente es lo que estamos viendo ahora también. En este aspecto es un entorno muy similar actualmente. O sea que veníamos de una subida exponencial que sucedió en solo 3 meses por parte de Bitcoin. ¿Por qué? Pues porque el mercado ya estaba descontando la bajada de los tipos de interés que iban a venir justo después de la propia subida de este por 3 en solo 3 meses. Y claro, cuando realmente hubo la bajada, cuando vino de verdad, Bitcoin ya lo había descontado, el mercado ya lo había descontado y Bitcoin empezaba una bajada vertiginosa porque ya había tenido la reacción antes, el mercado ya lo había descontado. Así que fue una bajada que muchos han etiquetado hoy como un propio mercado bajista, un bear market, por la profundidad que tuvo. Porque, ojo, justo cuando empezaron a bajar los tipos, estamos hablando que en 250 días Bitcoin tuvo una bajada de un menos 72%. Y claro, el trasfondo de la cuestión era lo siguiente. Teníamos una política monetaria inestable, debilidad en la economía, debilidad en el CPI, que es básicamente la inflación desde octubre de 2019 hasta enero de 2020. También un pico en el DXY, que básicamente es el dólar, durante febrero de 2020 y también la pandemia en marzo de 2020. Claro, en este entorno hostil es fácil de ver, a toro pasado, que nadie quería comprar y que la única dirección del mercado, la única dirección lógica, era hacia abajo. Si nos vamos un poco a nuestro lado más trader de corto plazo, también estábamos en un retroceso de Fibonacci muy importante, el 0.786%, que básicamente, para quien no lo sepa, Fibonacci es una fórmula matemática descubierto por este matemático italiano que vio que en la naturaleza todo esto se cumple como si viviéramos en un videojuego, que la naturaleza siempre busca estos patrones y podríamos alegar que el humano es parte de la naturaleza y como tanto el mercado también lo es porque es parte del humano, ¿no? Así que veíamos este retroceso de Fibonacci desde el máximo de 2017 hasta el mínimo de 2018. ¿Y qué pasó a posteriori? Pues que después de un periodo de, bueno, llamémoslo acumulación o preparación, empezamos una era de crédito barato, una época de estabilidad económica, lo cual es bueno. Ya aprendimos en el episodio 3 de este podcast, que tendréis en las notas en la descripción, por si queréis escucharlo, que de las 3 fases de políticas monetarias y de reacción del mercado a cada una de estas fases, no importa tanto si los tipos están altos o bajos, sino que es mucho más relevante la velocidad en la que se aplican estas políticas. Es por esto que, como en este entorno, en ese momento, se hizo estos cambios de políticas monetarias en una velocidad moderada, todo el ecosistema cripto tuvo una subida en esa época de esta era de crédito barato, porque el ecosistema y el mercado lo pudo asimilar porque la velocidad no fue vertiginosa, hasta que el CPI,
La inflación empezó a sacar datos altos, es decir, una inflación alta, haciendo que en abril de 2021 el CPI estuviera por encima del 4%. Y es a partir de entonces cuando el mercado empieza a descontar, por avanzado lógicamente, estas subidas de tipos de interés, lo que llevó a que a un movimiento, varios movimientos correctivos con lateralizaciones profundas, volatilidad y, en definitiva, precios más bajos. Porque cuando el momento de la verdad llegó, es decir, cuando las subidas de tipos de interés se implementaron de verdad, fue ahí cuando Bitcoin imprimió el mínimo técnico por debajo de los $18,000. El mínimo de mercado, el suelo estaba ahí. ¿Por qué? Porque todas estas noticias malas ya lo había descontado. Así que básicamente fue en ese momento cuando el bear market ya estaba llegando a su fin. Algo que coincidentemente sucedió con el pico del CPI, de la inflación, que llegó a un 9%. Y claro, todo el mundo en ese momento se ponía las manos en la cabeza. Por eso entenderéis que si digo coincidentemente es porque no es una coincidencia, sino que lo digo con toda la ironía del mundo. Porque cuando pararon los 75 puntos básicos implementados de una forma tan agresiva por parte de la Fed, y todo el mundo empezó a hablar entonces de 25, 50 puntos básicos, fue entonces que el mínimo de Bitcoin había llegado. Fue eso en noviembre de 2022. Lo que sacamos en claro de aquí, ninjas de la vida, es que el mercado siempre sabe con mucha antelación lo que se viene. Si tú lo sabes, el mercado ya hace muchísimo más que lo sabe. ¿Vale? En el máximo histórico que ocurrió, por ejemplo, en marzo de 2024, no hace tanto, había un consenso del rebaño para recortes de tipos de interés, pero esos recortes en el fondo no ocurrieron. Y yo soy uno de los que pilló por sorpresa, porque pensaba que lo bajarían quizás de junio o mayo, y lo que vimos es que el mercado igualmente estaba descontando los recortes, pero entonces se rompió el consenso, porque no sucedió. Pero igualmente tuvimos una bajada, como la de 2019, 2020, de casi la misma cantidad de tiempo en el que se descontaban unos tipos de interés más bajos. Pues en el momento que empezaron los recortes de tipos es cuando el mercado empieza a descontar la era de crédito barato otra vez. Y así sucedió, el mercado ya lo había descontado, teniendo sentido entonces que nos preguntáramos antes que nada qué futuros eventos está ahora mismo descontando el mercado. Porque ahora, a toro pasado, todo el mundo dice, bueno, sin una era de crédito barato no puede haber una subida parabólica porque esto es lo que sucedió entonces en ese momento. Pero, claro, la gente no considera que el mercado sabe muchísimo más que todos nosotros juntos. Sucedió lo mismo con el halving. La gente diciendo, bueno, tenemos que bajar antes de que haya el halving de Bitcoin, el último que hubo, ¿no? ¿Y qué sucedió entonces? Cuando todo el mundo estaba diciendo que como en los últimos halvings justo antes había habido una bajada, pues esa vez, la última vez, en vez de una bajada de un 70%, todo el mundo esperaba retrocesos de 10, 20 o más, pues mientras que había bajado un 70% en 2019, en vez de esto tuvimos una subida de un por 3. Y lo mismo cuando todo el mundo decía que, bueno, ahora que ya ha sucedido el halving, tenemos que subir como un cohete, porque así lo ha hecho las últimas veces. Y justo veníamos de un por 3, ¿no? ¿Y qué sucedió? Al revés que todo el mundo pensaba, que después del halving empezamos a bajar contundentemente durante, atención aquí, 230 días. Revirtiendo todas las hipótesis y gráficos que se basaban en el halving como una métrica predictiva, olvidando por completo que si tú lo sabes, si yo lo sé, el mercado lo sabía muchísimo antes, y más en un evento matemático como es el halving, que ocurre como un reloj suizo, porque cuando todo el mundo mira el mismo gráfico o indicador o llega a las mismas conclusiones, entonces no sucederá, es como una profecía descumplida, ¿no? Y creo que será la misma perdición, si me permitís la palabra, perdición literal, para toda la comunidad mirando ahora mismo el gráfico de liquidez global M2 superponiéndolo con el gráfico de Bitcoin, ¿no? Es un gráfico, un indicador en el que, bueno, como los bancos y las naciones están imprimiendo dinero, hemos visto que en un delay de 90 días o 108 días o los que sean, sigue el precio de Bitcoin está siguiendo, es un predictivo de este indicador de liquidez global M2. Pero habrá un momento en el que será nuestra perdición, al menos de las personas que lo sigan, que bueno, como el gráfico va hacia arriba, pues yo también voy a apostar por Bitcoin hacia arriba. Porque estoy convencido
que llegaremos al máximo de este ciclo antes de empezar el bear market y llegaremos a un máximo, un top climático mucho antes que el máximo de liquidez global M2. Es decir, que los que esperen nuevos máximos históricos porque la liquidez global está mucho más arriba, quizás será la trampa perfecta para atrapar a todas estas personas que son cada vez más, y por esto cada vez estoy más convencido que será una trampa perfecta para los que siguen esta liquidez global. Así que, como he dicho alguna vez, prefiero en este mercado lo que nos queda porque llevamos subiendo desde los 15.000, 16.000 dólares de Bitcoin. Hemos pasado los 100.000. Se nos olvida esto muy rápido. Es un mercado alcista con muchas pausas entre medias, pero por esto mismo prefiero pecar de cauteloso que de avaricioso en lo que nos queda de bull market. Y creo que a las puertas de fin de ciclo esta afirmación que acabo de hacer es ahora más relevante que nunca. Así que si queréis estar atentos a lo que nos depara el mercado, que sepáis que hacemos reuniones de mercado cada semana para los miembros de la alianza. Uniéndote con el enlace que tienes en la descripción, tendrás acceso a mis indicadores privados de psicología de mercado y de suelos de ciclo. También podrás asistir a estas reuniones en directo o diferido y también a las lecciones que te formarán para que puedas seguir las reuniones cada semana, si no tienes los conocimientos, y también las tarjetas algorítmicas para memorizar métodos de inversión, como el de Stan Weinstein o patrones de velas y mucho más. Y además, que lo sepas, estarás dando soporte a que este proyecto siga adelante. Así que usa el enlace que tienes en la descripción y nos vemos en el próximo episodio del lado macroespeculador de Pau Ninja.